cerrar la puerta de atrás. Esa puerta está abierta y se va el aire por ahí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nos encontramos en el templo, en el lugar donde se congregan los santos, aleluya, donde la iglesia del Señor se reúne. Si usted no escucha bien, le pedimos por favor que ajuste su computadora, porque nosotros estamos transmitiendo y tenemos todo el volumen. Así que muchas veces me dice el técnico aquí que a lo mejor usted se pone algún earplug, algunas cositas para oír y la injerta en su sistema, y obviamente su sistema va a bajar el volumen para que usted no se reviente su tímpano. Así es que le corresponde a usted subir su volumen para escucharnos. Que me gozo de verles nuevamente a través de Facebook y a través de YouTube, a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento. Y damos gracias al Señor por su misericordia. Este es el día que hizo el Señor. Un día caluroso, un día soleado. Se supone que hoy iba a ser un día de lluvia de acuerdo a los meteorólogos, pero el Señor decidió hacer el día como Él quiere. Nosotros vamos a orar ahora, presentando nuevamente el culto de hoy, pero no solamente eso, sino presentando nuestra iglesia, presentando nuestro Puerto Rico y la situación tan nuestra que pues tenemos sequía y hay que orar por eso. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos y te bendecimos. Tú eres soberano Dios. Sobre ti no hay otro. El mundo relaja las cosas del cielo, Señor, porque no te conocen. Y te pedimos que tengan misericordia de ellos porque por ignorancia muchas veces bromean con las cosas del cielo. Pero Dios, nosotros sabemos que tú estás arriba en los cielos y estás abajo en la tierra, que tus ojos están sobre tu pueblo y tus ojos están sobre todo aquel que en algún momento dado se arrepiente de su pecado y torna su mirada a ti. Ahora nosotros vamos a comenzar nuestro culto del domingo, el día que hemos separado para ti. Muchos hermanos están en ayuno hoy. Señor, el grupo de jóvenes está en ayuno, sus padres, los pastores de jóvenes están en ayuno hoy, presentando a los jóvenes, Señor, de nuestra congregación, y te pedimos que escuches el clamor para que cada joven de la iglesia sea impactado y lleno de tu presencia, y que aquellos que ya no están con nosotros, Señor, tú los traigas nuevamente a la casa con cuerdas de amor, Señor. Tráelos con cuerdas de amor, que puedan entender la importancia de estar aquí, Señor, congregados en tu casa y de buscar tu rostro en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Te presentamos, como te dije, a cada miembro de la iglesia, los que están enfermos. Señor, extiende tu mano de salud sobre ellos, para que tú puedas, Señor, glorificarte en esos cuerpos como tú quieres hacerlo, Señor. Nuestra hermana Clara nos ha pedido oración por un vecino que infartó. Extiende tu mano de misericordia sanando y tocando el cuerpo de esta vida. Sabes que estos vecinos de Clara son como hermanos para ellos, para ella. Así que extiende tu mano sanando, Señor, y haciendo un milagro sobre esta vida, mi Dios santo. Oh Dios, te pedimos por Puerto Rico. Mira la sequía que nos está ahora mismo atacando. Señor, tú tienes el poder de enviar lluvia. Tú eres el que envías la lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo te pido que tú envíes la lluvia realmente donde hace falta. De lo contrario, Señor, sabemos que pronto van a racionar el agua. Y precisamente estamos atravesando por una situación donde necesitamos el agua para lavarnos continuamente las manos, para estar continuamente bañándonos, etcétera, Señor. Así que el peor momento para tener una sequía es este, y tú lo sabes, Señor. Así que tu iglesia clama a ti, Señor, pidiéndote que abras las puertas de los cielos, Señor, y derrames lluvia para esta isla y para todo lugar que necesita la lluvia, porque a lo mejor nosotros no somos los únicos. Yo no sé si en la República Dominicana, en Cuba, en Jamaica, en las Antillas, necesitan también esta lluvia, y en cualquier otro lugar, Señor.
Dios, ten misericordia, porque tú eres el Dios de misericordia. No lo merecemos, Señor, pero en tu misericordia, Señor, este pueblo clama para que tú abras, Señor, aleluya, las ventanas de los cielos y envíes lluvia a nuestra tierra, porque nos hace falta, Señor, y donde quiera que haga falta esa lluvia, envíala, Dios. Te presento, Señor, el culto de este día y te pido que nos sigas ministrando. Ya nos has ministrado a través del estudio de tu palabra. Señor, hoy para los adultos, nuestro hermano David trajo la clase, una clase preciosa que la voy a escuchar completa luego, pero yo la leí, Señor, y yo me gocé tremendamente en esa clase, donde tú ministras a tu pueblo de forma poderosa a través de esta palabra, Señor. Oh mi Dios, y también te presento cada maestro de niños, de jóvenes que también está entrando, Señor, en los sistemas, sus clases, o los van a entrar más adelante. Mi Dios santo, para que cada joven, cada niño reciba esta palabra y sea edificado. No solamente en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias donde los templos, quizás hoy algunas abrieron, otras como nosotros todavía no hemos abierto, pero Señor, que tú envíes bendición sobre cada lugar. Guarda la iglesia de enfermarse del COVID-19 cuando abramos los templos, Señor. Esa es la petición que te hago. No queremos que el mundo diga que la iglesia ha contaminado al resto de sus miembros. Queremos estar sanos, Señor, y demostrar que la iglesia también puede hacer las cosas bien hechas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, presentándote todo lo que traemos para hoy y te damos gracias. Amén. Bien, nosotros hoy vamos a tomar la cena del Señor, porque como yo le hablé a la iglesia, la cena del Señor implica un contacto directo con las personas y no queremos, hermanos, pues que haya contagio en la iglesia. Sabemos, y quiero decir esto con mucho temor y temblor, ya yo estoy oyendo por ahí la gente bromeando a las iglesias. Los otros días puse la radio y estaban diciendo, ¿cómo se van a reunir? Sierva, ¿cómo está? O sea, están bromeando a la gente de la iglesia. Nosotros tenemos que dar cátedra de que nosotros somos gente inteligente, gente sabia, gente que conocemos a Dios y que sabemos hacer las cosas bien hechas. Yo cuando termine el culto le voy a dar a la iglesia todo el protocolo que vamos a establecer para comenzar el domingo 31, que es donde vamos a reunirnos aquí en la casa del Señor, y va a ser por listado. Los hermanos que ya me han escrito, que están en el listado, yo voy a leer después ese listado. Si usted no está y quiere estar, me tiene que avisar antes del miércoles, pero eso yo lo voy a hacer privado para la iglesia. Lo estamos haciendo así porque queremos llevar el protocolo del COVID-19 bien llevado, porque en muchas iglesias en Estados Unidos los pastores se han enfermado a muchos miembros de sus iglesias, y muchos hermanos pastores han fallecido a causa del COVID-19. O sea, esto no es una tontería, hermanos. Nosotros no somos gente ignorante, somos gente seria de Dios. Y sabemos que tenemos un enemigo invisible, que si el Señor permite que nos enfermemos, pues gloria a Dios, nos enfermamos. Y si el Señor nos quiere llevar con Él, pues nos vamos con Él. Pero yo no voy a provocarlo. Yo voy a hacer todo lo posible por cuidarme sin entrar en un estrés, sin entrar en un miedo, sin entrar en pánico, pero tengo que ser prudente. Cuando nosotros hablamos de los huracanes, cuando venía María, que todo el mundo decía que no venía, yo sabía que venía, y yo le dije a la iglesia que el libro de Proverbios dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio recibe todo el castigo y todo lo que viene. Pues nosotros no somos gente necia, nosotros somos gente sabia. Y tenemos que tener cuidado. Así es que por eso es que decidimos tomar la cena ahora de forma virtual, y cuando nos reunamos establecemos un protocolo que el que no lo pueda seguir, hermanos, lamentablemente lo vamos a sacar fuera. Eso es bien triste para mí tener que hacer eso, así que después hablamos de esos detalles, pero todos vamos a seguir ese protocolo por amor al Señor, para que la iglesia pueda seguirse reuniendo y que cada día entremos en la normalidad que el Señor quiere que entremos. Amén. Bueno, pues vamos a la cena del Señor. Vamos a preparar ese ambiente espiritual para entrar a la cena del Señor.
Vamos a ir buscando nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 11 para dar lectura a los versos del 23 al 26. Entonces vamos a orar presentándonos delante de Dios. Porque como decíamos ahorita nosotros por lo bajo, cuando estábamos hablando, todos pecamos continuamente. No lo hacemos adrede, pero algunas veces puede pasar que sí lo hagamos adrede. Sea por omisión o por comisión. Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, le vamos a pedir perdón al Señor. Porque, como decía el apóstol Pedro, no me tienes que limpiar a mí. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice, lávame completo. Y el Señor le dijo, no, solamente tengo que lavarte los pies. O sea, el caminar diario que se ensucian los pies es lo único que tenemos que lavarnos, porque ya hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Así que si tú has sido limpiado con la sangre de Jesús, el caminar diario es lo que nos presentamos delante del Señor y le pedimos perdón por ello. Así que vamos a orar para que el Señor tome control de nuestros corazones, pero no deje de sentarse a la mesa del Señor, hermano. Si usted ha sido lavado con la sangre del Cordero, no hay razón para que usted deje de participar de los elementos del pan y el vino, porque el Señor a usted lo ha limpiado ya. Amén. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, nuevamente venimos delante de ti, pero ahora venimos pidiéndote perdón por los pecados que hemos cometido sin querer y aquellos que hemos hecho queriendo. Te pedimos perdón. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y límpiame. Límpiame, Señor, porque quiero estar en tu presencia. Nos queremos unir al coro celestial que te adora, que alaba tu nombre continuamente, porque nos vamos a sentar a la mesa y nosotros somos el cuerpo de Cristo, Padre. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza y nosotros somos ese cuerpo maravilloso, cuando nos sentamos a la mesa espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales contigo. Por lo tanto, queremos estar limpios delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, porque nos queremos sentar a la mesa. Límpiame, Dios, límpiame de todo pecado. Aquellos que yo desconozco, el salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque hay pecados que no son ocultos, Señor, y tú los traes a la luz para que nos arrepintamos. Pero en este momento no lo sé, Señor. Así que líbrame aún de los pecados que me son ocultos, Señor. Y permite que yo pueda tomar el elemento del pan y del vino, Señor, sentado contigo a la mesa. Gracias, Dios. He orado en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que ha sido hecho, Padre, que tú nos has escuchado y que la sangre de Jesús que nos limpió, ahora, Señor, sigue intercediendo por nosotros, por nuestros pecados que cometemos, Señor, aquellos que en la marcha hacemos, Señor. Y te damos gracias porque cada día nos queremos parecer más a ti. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer la escritura, amados, en 1 Corintios capítulo 11, versos del 23 al 26. Y dice la palabra de la siguiente forma. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Sentados a la mesa con Jesús. Aleluya. Gracias porque podemos participar, Señor, de este pan que simboliza el cuerpo tuyo, Señor, que fue molido en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Continuamos leyendo tu palabra y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Aleluya. El nuevo pacto de Jesús firmado con su sangre. Ay, no es con cualquier tinta, hermanos, fue con la sangre preciosa de Jesús que se firmó este nuevo pacto de gracia, donde tú y yo participamos libremente de la cena del Señor y nos gozamos, aleluya, al tomar el elemento del pan y el vino. Por lo tanto, Él dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ciertamente la Escritura dice, yo vengo pronto. Y nosotros lo creemos. Jesús viene pronto. Alabamos al Señor. Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, brevemente estar sentados a la mesa para compartir contigo el pan, símbolo de ese cuerpo de Jesús. Recordamos el sacrificio de Cristo. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo. Y tomamos la copa, símbolo de la sangre, que es el nuevo pacto escrito con ella, Señor, por el cual tenemos acceso directo a ti. Gracias, Señor, gracias, Dios, porque sabemos que un día has de venir a levantar a tu iglesia y tu iglesia te espera. Alabamos tu nombre y cantamos rapidito. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimido fui. Y una vez más, yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. ¡Aleluya! ¡Qué lindo eres, Dios! Gracias, Dios, por el privilegio que nos has dado de tomar la Santa Cena. Bendice a mis hermanos en sus casas que también la están tomando, quizás no con pan, pero con galletas, quizás no con jugo de uva, pero con iced tea, Señor, o con jugo de China, pero de igual forma, Señor, están tomándolo reverentemente delante de tu presencia. Bendice cada hogar en esta hora que toma esta cena y que espera tu pronta venida. Te adoramos y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios bueno, que te glorificas en tu pueblo, Señor. Gracias porque hemos orado en ese nombre precioso. Amén, amén y amén. Bendito es el Señor. Vamos entonces rapidito, hermanos, a la palabra que tenemos para el día de hoy, que se encuentra en el libro de los Efesios, en el capítulo 1. Yo le voy a pedir de favor, déjenme tomarme un poquito de agua, que aunque usted esté en su casa, busque la escritura, hermanos, y si tiene una libretita para anotar, anote. Todos los que predicamos, y yo le voy a hacer el chiste, todos los que predicamos cometemos errores cuando predicamos. Y citamos muchas veces la Biblia erróneamente, algunas veces, o decimos alguna historia bíblica y nos turbamos, y nos pasa a todos, independientemente de quién sea. Yo algunas veces me río cuando estoy en el altar, porque algunas veces oigo cosas que me parecen jocosas porque están mal citadas o porque están, la historia está mal contada de alguna forma, pero no son cosas relevantes de salvación. Ahora, si la persona empieza a decir cosas fuera de lugar, ya ahí paramos la predicación. Pero a todos nos ha pasado, hermanos, y a mí me ha pasado.
Por eso es bien importante que nosotros escuchemos con atención lo que la persona que predica está predicando y anotemos. A lo mejor el texto se dijo invertido, a lo mejor dijimos primera de Corintios y era segunda de Corintios, y entonces cuando usted anota, usted puede buscar con calma las citas y llegar al punto donde usted sabe lo que se le está diciendo. Para que tenga un ejemplo, la semana que yo prediqué el Día de Madres, yo dije, no voy a predicar de segunda de Pedro capítulo 5 porque ya el hermano Leonardo habló de ese texto y yo tenía ese mensaje, y después yo estoy en casa escuchando el mensaje de segunda de Pedro 5, si segunda de Pedro solamente llega hasta el capítulo 3. O sea, es primera de Pedro capítulo 5 verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Nos pasa a todos. Por eso es importante, no es que usted va a estar midiendo lo que la persona dice para decir, un error, no. Es para que usted pueda buscar acertadamente la escritura y vaya aprendiendo. La forma de aprender la palabra es cuando nosotros tomamos nota y vamos aprendiendo de la escritura, hermanos, y buscamos. Por eso es que la escritura dice que esta gente que se les llamó cristianos por primera vez no tomaban por dado lo que se les decía, sino que diligentemente buscaban para ver si lo que se les decía era lo que era correcto. Así que no es que usted va a estar midiendo lo que la persona está diciendo para criticarlo, sino que usted va a estar midiendo para aprender y para llevar a su corazón la palabra, trazarla como debe de ser. Amén. Dicho eso, vamos a la lectura bíblica en Efesios 1:17 y nuestro tema de hoy es conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Y dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Repito nuevamente ese pasaje bíblico. Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios añada bendición a nosotros por medio de su palabra. Así que, como dije, nuestro tema de hoy es conociendo a Dios, y no es la primera vez que yo toco este tipo de tema. Yo diría que yo he tocado este tema como en 2 o 3 ocasiones, pero por diferentes pasajes bíblicos y de diferentes formas. Y honestamente, solamente voy a citar uno de esos pasajes que prediqué este tema hace un tiempo atrás, pero no recuerdo ni bien qué fue lo que dije en aquel momento, porque no busqué esos mensajes, porque esto es un mensaje totalmente nuevo que el Señor me ha dado. Así es que, ¿por qué traigo el tema conociendo a Dios? Bueno, traigo el tema por la actitud que veo en muchos creyentes ante la adversidad. Durante todo este trayecto del COVID-19 y todo lo que está pasando en derredor nuestro, cuando usted ve los mensajes que ve de gente que le sirve a Dios, usted dice, Jesucristo, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando con la gente de Dios? O sea, la actitud de los creyentes ante la adversidad, la ansiedad y la desesperación, al igual que el mundo, dictan mucho que desear de gente que verdaderamente se supone que conozca a Dios. Y el que conoce a Dios tiene que vivir de forma diferente y se tiene que notar. Amén. Por eso quiero hablar del tema conociendo a Dios. La clase bíblica de hoy, hermanos, que cuando yo la leí, yo dije, wow, qué tronco de clase bíblica es esta. Porque los hermanos que dan la clase es maravilloso, pero usted tiene tiene la obligación, hermano, usted debe de leer la clase bíblica para que cuando usted oiga esa clase bíblica tenga más sentido para usted. Así que yo no he escuchado totalmente la clase bíblica de hoy, como me pasó cuando leo la Dios y después vuelvo y la veo, no sé, la oigo, pero yo las oigo completas. Pero yo la he leído ya. O sea, yo he leído la clase bíblica, y esa clase bíblica de hoy que trata de la fe en medio de la adversidad, que está en Habacuc 3, yo tengo que decirte que solamente es posible tener fe en medio de la adversidad si tú conoces a Dios. Si tú no conoces a Dios, tú no puedes aplicar eso a tu vida.
porque no hay forma de que si no conoces a Dios puedas aplicar esto a tu vida. Todo permanece como algo bonito que escuché, wow, alentador, maravilloso, qué bonito predicó el hermano Leonardo o el hermano David o la pastora o el hermano Luis o el hermano Ronald o la hermana Gretchen o la hermana Nancy o la hermana Delia, el que haya predicado. Todo se va a quedar en algo bonito, pero no queremos, y yo entiendo que ninguno de los hermanos que predica aquí quiere solamente estimular nuestras emociones. Lo que queremos es que usted y yo aprendamos cada día a conocer al Dios al cual le servimos, para que entonces toda esta palabra que se habla sea una realidad en su vida, sea verdaderamente impregnada de tal forma que no lo mueve nadie. Yo te voy a decir que cuando yo comencé en el Señor, en el movimiento de Catacumba, nosotros tuvimos una vez un pastor que se llamaba el hermano Freddy Mejías. Y si hay algo que yo aprendí de Freddy, que se lo dije la última vez que hablamos, hace poco hubo un conversatorio de los catacumberos, de los años 70, imagínense. Yo le decía a los hermanos cuando comentaba que algo que a mí me gustaba de Freddy es que él estaba tan anclado en el conocimiento de Dios y en la palabra, que no lo movía a nadie. En un momento dado hubo un mover extraño en el movimiento donde mucha gente estaba hablando lo que no debían de hablar, donde mucha gente empezó a criticarlo incluso a él como líder y hablar mal de él, y yo escuchaba a todo el mundo y ponderaba y yo veía lo tranquilo que él se quedaba. Y él sabía que estaban hablando mal de él en ese momento, y él sabía que lo estaban criticando por la forma en que él estaba actuando. Porque habían unos profetas que se habían levantado, que se creían que tenían la verdad absoluta, y todo el mundo escuchaba a esos profetas. Pero el tiempo le dio la razón a este muchacho, y nosotros vimos que quien tenía la verdad bíblica era él. Y esta persona no gritó la verdad, sencillamente se mantuvo como conociendo al Dios a cual le servía, y el Señor al cual él le servía demostró que quien tenía la razón era él. Y a mí eso se me grabó de una forma tan grande que yo aprendí que hay que conocer a Dios y al Dios de su palabra. Su palabra nos ayuda a conocer a ese Dios maravilloso, pero hay que conocer a Dios. Hace mucho tiempo yo tuve una situación donde yo tuve una experiencia con Dios y el Señor me hablaba de conocerlo profundamente. Así que nosotros tenemos que entender que a Dios hay que conocerlo, hermanos, para que nosotros podamos verdaderamente vivir la palabra. Mi mamá era una mujer extraordinaria. Mami era una mujer con un fuego y una pasión tremenda. Y mami siempre decía algo, y yo encontraba a mami muy dura muchas veces en su planteamiento. Pero mami me decía, mira Mari, mucha gente en la iglesia canta, ora, alaba, se gozan supuestamente y hacen toda la liturgia de la iglesia, pero no conocen a Dios. Y yo pensaba que mami era muy dura, pero eventualmente me daba cuenta que muchas de las cosas que ella me decía, mami tenía la razón. Gloria al Señor. Así es que cuando nosotros leemos este verso de Efesios 1, capítulo 1 de Efesios, y el verso 17, donde nos habla el apóstol Pablo, quiero que vayamos discutiendo, por eso te dije, deja tu Biblia abierta, porque yo quiero que tú veas que en los versos del 15 al 23 encontramos una oración que hace el apóstol Pablo por esta gente de los Efesios, y esas dos oraciones que él hace, o sea, él ora por dos cosas, y yo quiero que veamos qué es lo que él ora. Consiste de dos partes. La primera parte que él cuando ora es que él está alabando. Fíjate que los versos 15 al 16 de ese capítulo 1 dice así: por esta causa también yo, o sea Pablo, habiendo oído de vuestra fe, él había oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, vemos algo bien importante ahí. Lo primero es que el apóstol comienza la oración
dando gracias al Señor, dando gracias a Dios. Esto es algo que yo siempre he dicho que es tan importante, hermanos, cuando oramos, dar gracias. ¿Por qué? Porque cuando yo doy gracias, yo le estoy diciendo, Dios, yo te creo. Y el apóstol Pablo está diciendo, doy gracias a Dios por ustedes, gloria a Jesús. Otra de las cosas que él también implica ahí es que cuando tú das gracias, tú terminas adorando a Dios. Te adoro, Señor, por lo que estás haciendo en mis hermanos de Efesios, lo que él está diciendo. Él está dando gracias por ellos, pero a la misma vez está adorando al Señor, que es quien lo hace. Porque no lo hizo Pablo, no lo hago yo como pastora, lo hace el Espíritu Santo, que es el que ministra cada vida y es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada corazón. Por lo tanto, Él está dando gracias y está adorando a Dios por todo lo que está sucediendo. Pero además de eso, te dice que Él no cesa de hacer memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué está diciendo? Que está orando por cada uno de ellos. O sea, entonces me lleva a esa oración que no es para pedir por mí nada más. Yo tenía una amiga que decía, mira, ya yo le dije al Señor que bendijera a papi, que bendijera a mami, a mí, que me diera el carro, que me diera esto, que me diera aquello, y se me acabó el repertorio. ¿Qué más digo yo? Pues comienza a clamar por otra gente. Sal de tu zona cómoda y comienza a interceder por otros. En estos días la hermana Grecia enviaba y nadie comentaba. Yo estaba mirando a ver si alguien comentaba que oraran por la India. Y yo no quise comentar. Están pasando cosas terribles en diferentes lugares, hermanos. Hay que interceder por otros lugares. Pero cuando entramos en esa oración de intercesión los unos por los otros, Dios me dice, mira, Ronald necesita algo. Mira, Luisito necesita otra cosa. Mira, el hermano tal necesita algo. ¿Cómo yo voy a saber si puedo suplir alguna necesidad de alguien si yo no oro e intercedo por esa vida? Así que el apóstol decía que no cesaba de orar por ellos. La intercesión en la oración es tan importante por otra gente que no sea solamente yo, por otros. Y él lo vemos ahí bien tremendo. Ahora bien, quiero que veas la razón, volvemos a la alabanza, ¿por qué Pablo alababa a los efesios? Y si volvemos otra vez a ese verso 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de ¿qué? De vuestra fe. Hay esas dos cositas ahí que son importantes. La fe de los efesios en el Señor había conmovido al apóstol Pablo. Ellos tenían fe en Jesús. Y tener fe es más que un mero conocimiento intelectual. Para tener fe hay que conocer a Dios. Y el amor que sentían por todos los santos. De modo que la prueba de que los efesios estaban caminando con un testimonio íntegro delante de Dios era que creían en Jesús, tenían fe en Él y que tenían amor los unos por los otros. Así que cuando nosotros creemos en Jesús, en medio de la prueba, Luis, de los vientos contrarios, ahí es que nosotros sabemos que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús, tenemos fe, porque eso va atado del conocimiento de Dios y ya mismo vamos a entrar ahí. Cuando yo conozco a Dios y tengo fe en Él, yo tengo que amar a mi hermano. Definitivamente. No me importa si es murmurador, no me importa si es un engreído, no me importa si es un sangrigordo, no me importa si me molesta cada vez que habla. No me importa cómo sea, yo lo voy a amar porque Dios está tratando con él también. Y como yo conozco a Dios y yo quiero que los demás conozcan a Dios de la forma en que yo lo conozco, cuando lleguen al conocimiento de Dios, aleluya, y vayan creciendo en ese conocimiento de Dios, vamos a aprender que vamos a amarnos unos a otros, no importa cómo seamos. Gloria a Jesús. Eso es lo maravilloso, porque la naturaleza divina que está en nosotros brota, hermanos, aleluya, de amor hacia los demás. Gloria a Jesús. Es como
El padre que tiene un niño que nace con defectos, que a lo mejor no es un nene lindo, ¿qué tiene que ver que no sea lindo, que esté deforme? La persona la va a amar porque es su ser. Pues lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Nosotros le creemos a Dios, lo conocemos y amamos a nuestros hermanos. Y Pablo veía ese fruto en acciones de los hermanos de Efesios. Gloria a Jesús. Y como dije, la segunda parte de la oración de Pablo consiste en peticiones. Y yo quiero que vayamos a los versos 17 al 23. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Gloria al Señor. Bendito Dios, aleluya. Fíjese que hay que alumbrar los ojos del entendimiento. Si yo me fuera a imaginarme por un momento, voy a dejar un momentito los textos ahí, que estoy viviendo en el siglo I, donde Pablo está escribiendo esta epístola, y que nosotros estuviéramos allí, gloria a Jesús, y Pablo nos va a dirigir esta carta a nosotros, diría de la siguiente forma. Ustedes saben que yo alguna vez me pongo medio creativa. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de la iglesia misionera, Camino de Santidad. Amén. Estamos en el siglo I, la iglesia misionera Camino de Santidad está allí y Pablo nos está escribiendo a nosotros una carta. Y Pablo está incluyendo una oración a favor de nosotros, iglesia misionera Camino de Santidad. Y la petición que él hace, ¿cuál sería? Pues la que hace aquí. No es que olvídate de la cárcel, no voy a pedir que me liberen de la cárcel, sabemos que él estaba en la cárcel. Él no está pidiendo, no está intercediendo para que lo saquen de la cárcel. No está pidiendo para que no te dé el COVID-19 tampoco. Esas cosas vienen por default, tú las vas a pedir siempre, gloria al Señor, que Dios te libre de todas esas cosas. Pero lo que a Pablo le interesaba, gloria al Señor, era que aumente nuestro conocimiento de Dios. Y quiero volver a leer ese verso 17. Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Dios Padre, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuando Pablo dice en el conocimiento de Él, es en el conocimiento del Padre. El mayor anhelo de la oración del apóstol Pablo, que él eleva al cielo, es para que la iglesia de Efesios siguieran creciendo y conociendo a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Así que esa misma petición que él hace por Efesios, la hace también a la gente de Colosa. En Colosenses 1, 9 al 10, él dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento en su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y dice aquí, y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que se crece en el conocimiento de Dios. Así que me parece interesante que Pablo coloque el conocimiento de Dios como su primera petición a favor de la gente de Efesios. Pudo haber dicho que Dios sane a los enfermos de Efesios, que Dios los libre de la persecución, porque ciertamente era un tiempo de persecución. Pero esa no fue la petición de Pablo. O sea, nosotros ponemos prioridades en aquello que vemos a simple vista. Aquello que me preocupa a mí, el trabajo, los chavos, esto y aquello. Y eso podía estar pasando a la gente de allí. Pero a Pablo no le importaban esas cosas. Esas cosas son el afán y la ansiedad diaria que nos habla el capítulo de Mateo, ¿verdad? Cuando vamos a las bienaventuranzas, que el Señor está hablando del afán y la ansiedad. Esas son las cosas cotidianas, el pan nuestro de cada día. No, pero a Pablo le interesaban cosas más importantes. Que ustedes conozcan a Dios, que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios,
no era que se llenaran de gozo, no era que brincaran y saltaran y hablaran en lenguas nada más. No, hermanos, era que conocieran a Dios, que fueran llenos del conocimiento de Dios. Porque cuando la iglesia conoce a Dios, la mitad de la batalla está ganada. Gloria al Señor, aleluya. Cuando yo prediqué de este tema hace un tiempo atrás, traje Jeremías 9, 23 al 24. Si quieres, búscalo. Este texto de Jeremías 9, los versos 23 y 24 son hermosos. Y dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, no te jactes de que tú eres el que sabes mucho. Ni en su valentía se alaba el valiente. Yo sí que soy bravo. ¡Ja! Había una canción del mundo que decía, pa' bravo yo, ¿verdad? Ni el rico se alaba en su riqueza. Hay gente que se apoya en su caudal económico. Dice el 24, mas alabes en esto el que hubiera de alabar, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Es entender a Dios. Y cuando yo leía esto de entenderme, ahora, no cuando prediqué esto, sino ahora cuando yo lo leí, que yo estaba revisando este tema nuevamente, yo me reía cuando Dios nos dice entenderme. Yo lo llevaba al plano de las parejas. Y usted oye muchas veces, es que yo no entiendo a esta mujer, es que yo no entiendo a este hombre. O sea, entender a Dios. ¡Wow! Hermano, usted sabe lo que Dios está diciendo ahí. Pero la Biblia me dice a mí, ¿quién entendió la mente del Señor o quién le fue su consejero? Dice en un texto bíblico, pero luego te dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, podemos entender a Dios. Podemos entender a Dios, hermanos. Hay gente que dice, cuando lo que Dios hace yo no lo entiendo. Hay momentos en que nos quedamos brutos, pero cuando conocemos a Dios y entramos en la profundidad del conocimiento de Dios, nos damos cuenta de por qué Dios hace las cosas y entendemos a Dios. Por eso es que Él dice de entender y conocerme. Si me entiendes, me conoces. Yo puedo saber ya prácticamente cómo piensa mi esposo. Cumplimos 31 años de casados este año. Gloria al Señor. Son 30 años. Pero hay gente que lleva un montón de años de casado y no se conoce. Y hay gente que lleva un montón de años en la casa del Señor y no conoce al Señor. Gloria a Jesús. Alábalo. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Así es que alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Porque yo soy Jehová, que hago, mira lo que Él hace, misericordia. O sea, Dios tiene misericordia. Hace juicio, Dios hace juicio y hace justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere misericordia, juicio y justicia y nos pide a nosotros que lo entendamos y lo conozcamos. Así es que la importancia de que no es mi sabiduría, no es lo mucho que tú sabes, Ronald, que tú eres un duro en un montón de cosas, ni Luisito, que es otro duro en otras cosas allá, ni lo que sabes tú que me estás oyendo allá. Puede ser lo que sea, la profesión que tengas o no tener ninguna, pero a lo mejor sabes muchas cosas porque lees mucho, pero no es lo que tú sabes porque lo has leído. No es lo que yo sé porque me creo que me lo sé todo, no. Es que me lo tiene que revelar el Señor, porque este conocimiento, hermanos, va más allá que un conocimiento intelectual. Si a mí me preguntan si yo conozco a la gobernadora de Puerto Rico, yo te voy a decir que no. Yo te puedo decir que yo sé quién es. Yo sé lo que se dice de ella en la prensa, pero yo no la conozco. O sea, yo puedo identificar, mira, esa es la gobernadora. Y mi hija, que la vio en persona, porque cuando ella está trabajando en el aeropuerto, me dice que es de lo más bonita, que es mucho más bonita en persona de lo que se ve a través de la cámara, que se ve más delgada también, porque saben que las cámaras hacen a uno engordar. Así que me debo de ver bien gordita yo. Pero yo no la conozco personalmente. Yo no te puedo decir cómo es ella, porque no sé quién es.
sea, para que nosotros podamos estar claros, el conocer a Dios no es conocerlo intelectualmente. Hay gente que, sí, Dios. Para que tengas claro lo que te estoy diciendo, Santiago 2:19 dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no tienen un conocimiento. ¿Crees que Dios es uno? Dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Pero el demonio no tiene un conocimiento de Dios como tú y yo lo podemos tener. Es un conocimiento intelectual. En una ocasión un demonio se acercó, que estaba Jesús reprendiendo. En Marcos 1:24 nos dice que los demonios dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Podían decir el nombre de Jesús. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Nuevamente es un conocimiento intelectual de Dios. Yo siempre recuerdo que en un momento dado yo andaba con Damaso y fuimos a reprender un demonio y andábamos con una persona que en ese momento no le servía al Señor, después se convirtió al Evangelio. Y recuerdo que cuando estábamos allí, que íbamos a orar por la persona, el demonio que estaba en la persona nos dice a Damaso y a mí, ustedes dos son siervos de Dios. Ustedes dos son siervos de Dios, pero ella no. Pudo discernir que nosotros le servíamos al Señor, pero la otra persona no. Y yo le dije en ese momento, nosotros no vinimos aquí para que tú nos des ni clases bíblicas, ni nos digas quiénes somos nosotros. Nosotros sabemos quiénes somos nosotros y a quién le servimos. Pero tú no conoces al Dios al cual nosotros le servimos. Porque es un conocimiento intelectual, pero no es un conocimiento profundo de Dios. No es un conocimiento como el que se debe de tener. Así que cuando tú estás en una clase de ciencias sociales o de humanidades o incluso una clase de teología, muchos de esos profesores no saben ni lo que están diciendo y te están hablando de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia, porque para ellos es un Cristo histórico, es un Cristo de un conocimiento intelectual, pero no es de una relación íntima con ese Dios. De modo entonces, hermano, que este conocimiento de Dios no puede ser un intelectual, sino un conocimiento íntimo, personal. Es un conocimiento total de Dios, hermanos. Es que yo estoy consciente de quién es Dios. Es que yo respiro a Dios. Es que yo estoy consciente de que su presencia está conmigo desde que me levanto hasta que me acuesto. Aleluya. Y la palabra conocer en la Biblia me habla de intimidad. Cuando tú vas al libro de Génesis te dice que conoció Adán a su mujer Eva y ella concibió. La conoció íntimamente. Es un conocimiento íntimo, hermanos. En Amós, el profeta, en el capítulo 3, verso 2, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios le está diciendo al pueblo de Israel algo tan interesante. Íntimamente yo no conozco a nadie más que ustedes. Ustedes son mi pueblo, mi tesoro. Ustedes y yo tenemos una comunión. Y mira que era un pueblo rebelde y terrible. Sin embargo, Dios le dice que a ellos nada más Él conocía. Qué tremendo es este Dios nuestro, que le puede decir a ustedes son los que yo conozco. En Nahum 1:7 nos dice eso, hermanos. Y nos dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. O sea, Dios conoce si tú le crees a Él o no, porque vives una vida de intimidad con Dios. No es que yo te predique aquí que tú tengas fe. No es que yo te predique aquí que tú camines firme y derecho porque Dios está contigo y no importa que caigan las tormentas de la vida y no importa que hayan situaciones adversas en tu vida. Gloria al Señor, hermanos. Si tú no has conocido a Dios, aleluya, vas a quedarte igual. Te vas a gozar, pero después cuando viene la situación te vas a sentir nuevamente defraudado o defraudada. Se trata de conocer al Dios al cual tú le sirves. ¿Cuán grande es tu Dios?
cuán grande ha crecido en tu corazón, cuánta sabiduría le has pedido a Él para que pueda crecer en tu vida de manera tal que no importa lo que pase, hermanos, que aunque te entristezcas, como me pasó a mí cuando Pablo se cayó del techo. ¿Tú sabes lo que es que tú estás orando y que Dios te diga, Pablo se cayó del techo? Paola, busca a tu papá que Dios me acaba de decir que se cayó del techo. Yo me quedé tranquila, triste, pero tranquila, hermanos, porque yo sé que si Dios me lo reveló, Dios tiene un propósito. O sea, el Dios que yo le sirvo, cuando a mi esposo le tiraron los tiros, que Dios me dijo, acaban de tirotearlo, que yo lo monto que yo me monto en esa guagua y mi esposo estaba jadeando casi muriéndose. Cuando yo empecé a clamar y a reprender el espíritu de muerte, hermanos, yo sabía que si Dios me lo había dicho era porque lo iba a preservar para vida. Porque yo conozco a Dios. Dios no hace las cosas al azar. Dios no me va a decir que lo tirotearon para que yo lo recoja y lo lleve a morirse en mi carro. No, yo sabía que Dios tenía un propósito mayor. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Dios, hermanos, Dios también sabe que nosotros confiamos en Él. ¿Qué dice el salmista? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No se mueven, permanecen para siempre. El COVID-19 no me puede mover a mí. No me puede atemorizar. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer prudentemente. Pero esto no me puede turbar, hermanos. Esto no me puede quitar la paz. Ni el que no tenga chavos en la chequera, ni que no me lleguen los chavos del gobierno. Gloria al Señor, que por fin me llegaron, Gisela. Gloria a Jesús. Esta semana me llegaron. Pero si no me llegan igual, hermanos, yo no cuento con lo que no tengo, como yo le decía a las hermanas. Yo no cuento con lo que yo no tengo, yo cuento con lo que Dios me ha dado. Gloria a Jesús. Siempre he sido así. Yo trabajo con lo que tengo. Si Dios me da 2 pepitas, con esas 2 pepitas voy a trabajar. Gloria a Jesús, aleluya. Así es que Dios sabe que tú confías en Él. Fíjate que en Mateo 7:23, cuando se presentaron delante de Él todos aquellos que eran falseantes, que eran malvados, Jesús les dice, nunca os conocí. Ellos creían servirle al Señor porque hacían grandes cosas, pero el Señor les dijo, yo nunca los conocí. Yo no sé quiénes son ustedes. Porque, como dicen aún, Él conoce a los que confían en Él. O sea, aquellos que no confían en Él, que tienen un conocimiento meramente intelectual, esos no van para ninguna parte, pero Él conoce a los que son de Él. Cuando tú vas a Juan capítulo 10, en los versos 14 y 27 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. O sea, aquí el cabrito no se puede disfrazar y decir que yo soy del Señor porque yo sé quiénes son los míos. Por eso es que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, ay hermanos, ahí nadie le tiene que decir quién es quién. El que se va a levantar porque el Señor sabe quiénes son los de Él. Gloria a Jesús. Conozco mis ovejas, pero no solamente Él conoce las ovejas, sino que las mías me conocen también a mí. Hay intimidad. Me conocen, tienen confianza en mí, saben quién yo soy, aleluya, bendito es el Señor. Y el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, tienen el oído tan apercibido que saben cuando Dios les está hablando, hermanos. Algunas veces yo cuento las experiencias que he tenido con el Señor, la gente me mira como quien dice, wow, qué ignorante. A la gente inconversa que muchas veces tú le hablas del Señor y le dices cómo Dios te ha ministrado y cómo Dios te ha hablado y te miran como de arriba abajo, que ignorante. Gloria al Señor. Pero hermanos, las ovejas del Señor conocen, oímos la voz y la conocemos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen porque nosotros oímos la voz del pastor. Las ovejas conocen a Dios y son conocidas por Dios. Qué lindo es el Señor, porque están en intimidad con Dios. Así que conocer a Dios es de lo que realmente se trata la vida eterna, hermanos. Si usted no conoce a Dios, usted no tiene vida eterna.
La vida eterna comienza ya desde que tú conoces al Señor, como decimos acá. Tú estás haciendo el engranaje para que cuando seas levantado vivas eternamente, pero empieza aquí con el conocimiento de Dios. Fíjate que en Juan 17:3 Jesús dijo lo siguiente: y esta es la vida eterna. Y yo quiero que tú veas lo serio que es esto de conocer a Dios. Que te conozcan a ti. No es que hayan oído hablar del Señor, no es que vengan a la iglesia, no es que se sienten en el banco, no es que canten, no es que tomen la cena, no, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Y esa es la vida eterna. Eso es lo que es verdaderamente lo que Dios busca de ti, de mí, intimidad. Que lo conozcamos, porque cuando conocemos a Dios íntimamente, lo vamos a amar, y cuando lo vamos a amar, le vamos a creer, y cuando le vamos a creer, vamos a amar a nuestros hermanos, y cuando amamos a nuestros hermanos, vamos a ser intercesores, y cuando somos intercesores, cubrimos multitud de pecados. Aleluya, bendito es el Señor, porque yo sé quién es mi amado, y mi amado sabe quién soy yo. Aleluya. No importa lo que venga, hermanos. No importa la batalla de la vida. Yo sé dónde estoy con mi Dios. Yo sé quién es Dios. Estamos como Freddy. No importa lo que digan de mí. Yo sé que yo estoy con Dios y que conozco su palabra. Estamos claros. Estos no somos de los que retrocedemos para nada, hermanos. Porque sabemos quién es Dios. Porque conocemos a Dios íntimamente. Qué maravilloso es saber que yo pertenezco a Dios, pero es una bendición aún mayor conocerlo personalmente. Yo no puedo decir quién es Wanda Vázquez más que lo que dice la noticia, pero yo te puedo decir quién es Dios. Tú me preguntas quién es Dios y yo puedo empezar por decirte todas sus cualidades, todas sus características. Ay, Shelema Karanza la Hakia la Siraliakanda. Urreki avanza la Bekenda. ¡Cuán hermoso es Dios! Y ese Dios es el que nos da la pasión por Él. Y por eso es que queremos hablar de Él. Aleluya. Donde quiera que vamos. Porque cuando lo conocemos, Gretchen, hay pasión cuando lo conocemos. Cuando lo conocemos hay compromiso, Luis, que hoy hablábamos del compromiso. Cuando lo conocemos hay pasión y hay compromiso, porque yo sé quién es Dios y Dios sabe quién yo soy. Aleluya. Y Él sabe lo que me va a pedir a mí, porque Él sabe lo que yo doy. Gloria al Señor. Juan 17:23 dice, yo en ellos. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, le está diciendo Jesús al Padre. O sea, yo estoy en ellos. Mire qué cosa más brutal. El mundo no puede entender esto. Yo estoy en ellos. Jesús está en ti por medio del Espíritu Santo, el Consolador. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermanos, yo estoy enamorada de Jesús. Yo no sé tú. Conocer a Dios es pasar tiempo con Dios, disfrutando de su amor. ¿Recuerdas cuando estabas de novio con tu esposa, con tu esposo? ¿O estabas de novio con alguien o tienes a alguien? Yo tengo un nuevo amor ahora, aparte de mi marido, que es mi perrito. Y Paola se reía conmigo porque anoche Paola durmió conmigo, está mala de la espalda, y Pablo le cedió la cama de él porque está bien malita de la espalda. Pido oración por Paola. Y ella se reía de mí porque yo tenía a Toguito al lado mío, y como hace frío y él es un bebé de 5 meses, yo lo arropaba. Me dice, tú estás enamorada de ese perro. Yo lo amo, y él me mira con tanta ternura. Imagínese, eso es un perro. Imagínese su esposo o su esposa, esa intimidad. Imagínese el Señor. Está fuera de liga. Gloria al Señor, es Dios. Y cuando yo estoy en intimidad con Él, jalaba, Shera, qué rico se siente. Ese es mi amado y yo soy su amada. Gloria a Jesús. Los hijos de Coré
entonaron en el Salmo 42 que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de un Dios cualquiera, no, de un Dios vivo. Ellos conocían a Dios. Ellos anhelaban ese Dios vivo. Querían una experiencia personal, no con el Dios que estaba allí de cualquier estatua o madera, no. Era un Dios vivo, el que ellos querían, como el siervo, corriendo, apresurándose, gloria a Jesús, prestos para conocer a ese Dios vivo. ¿Qué es lo que me lleva a decirte entonces? Que ese conocimiento de ese Dios vivo es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Cuando tú estás en Jesús, tú conoces a Dios. Tú conoces a ese Dios Padre, a ese Dios Hijo y a ese Dios Espíritu Santo. El Señor te revela su verdad. Hermanos, no hay confusión. La gente dice, pero ¿qué es eso? ¿Un Dios de 3 cabezas? No, es un solo Dios. Gloria al Señor. Pero ¿y cómo es eso? No lo vas a entender. Por más que te lo explique, deja que el Espíritu te lo revele. Conviértate. Dale tu corazón al Señor para que tú puedas entender. Yo siempre recuerdo a la hermana Piña, disertaba tanto sobre la Trinidad. Ella era amante del tema de la Trinidad. Es una pena que nunca pudo traer aquí un estudio bíblico de la Trinidad como ella hubiera querido. Pero la hermana Piña hablaba mucho de la Trinidad. Así que ese conocimiento es a través de Jesús. Y yo quiero que tú veas que en 1 de Juan 5:20 dice así. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Verdad que sabemos eso? Sí, lo sabemos. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, no nos ha dejado sin entendimiento para saber dónde está la verdad. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios, hermanos, y la vida eterna. Porque el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Gloria al Señor. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, por los padres y por los profetas. O sea que Dios se fue revelando a sí mismo paulatinamente, ¿verdad que sí? En estos posteros días, y él está hablando de posteros días, y eso fue hace un montón de años, en estos posteros días ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Amén. Y por quien asimismo hizo el universo. Si usted no sabía que Jesús estaba en la creación, pues aquí lo dice. El cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Y la imagen misma de su sustancia, y que no solamente es la imagen, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, sino que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¡Qué bueno! Por medio de sí mismo, no necesitó nada más, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es que la Biblia dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Así que si estamos en el Hijo y lo conocemos, hermanos, conocemos al Padre. Y es que conocer a Dios es un conocimiento que fue intencionado por Dios. Dios quiere ser conocido. O sea, Dios no quiere quedar como un misterio. La gente piensa que conocer a Dios es un misterio que debe de quedar en un misterio. No. Dios se ha revelado, hermanos. No dice la Escritura en Romanos capítulo 1 y en el capítulo 2 que él habla del hombre, dice, porque lo que de Dios se tenía que revelar se le fue dado al hombre por la naturaleza, por mismo Señor, por la palabra. O sea, Dios se ha revelado de muchas maneras. Si Dios se ha revelado de muchas maneras es porque quiere que el hombre tenga comunión con Él. Por eso es que cuando Pablo dice en Efesios 1:17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, que es el tema que nosotros trajimos hoy, Efesios 1:17, en el conocimiento de Él, Pablo dice que usted se refiere a nosotros, que nos dé a nosotros, hermanos. Iglesia Misionera Camino de Santidad y todo el que me escucha,
Dios quiere darte espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Así que hay dos cosas que van a determinar si vas o no a conocer mejor a Dios. Porque como dijimos en Colosenses, tú vas creciendo en el conocimiento de Dios. Cada día lo conoces más. Cada día, amén. Y cada día lo amas más. No es cierto que el amor con los años se daña. No. Se supone que con los años el amor crezca. Gloria a Jesús. Así que número 1, tienes que estar bien claro que es posible conocer a Dios. Dios nos dio la palabra. Dios nos dio el Espíritu Santo y nos ha dado la oración para comunicarnos con Él. Y lo segundo que tienes que saber es que tú tienes que desearlo. La salvación no es el final de la vida cristiana. La gente dice, yo soy salvo, ya está todo hecho. No. Es meramente el principio. This is only the beginning. Pasar al frente y recibir a Cristo como Salvador personal y leer la Biblia de vez en cuando y orar de vez en cuando, ese es el principio. Ese es el primer paso. Y se puede comparar con el nacimiento. Cuando tú naces, tú comienzas tomando leche porque eres un bebé. Y luego empiezas a gatear y cuando estás gateando, que algunos they skip, o sea, skip en español. Saltan el paso de gatear y caminan, pero bueno, sea como sea, se supone que tú tomas leche. No te vales por ti mismo, te la tienen que dar cuando naces. Y luego pues normalmente se gatea, o si no caminas, y ya cuando estás caminando estás comiendo vianda, ¿verdad que sí? Y vas entrando en unas capacidades y ese niño comienza a controlar su cuerpo. Al principio se paraba y parecía un borrachito, ¿verdad? ¿Tú has visto esos nenes cuando se paran que son bebés que tú se cae y todo el mundo está preocupado? Pero eventualmente ese niño va tomando control de su cuerpo porque va conociendo sus capacidades, va conociendo sus habilidades. Y así es en la vida espiritual. Tú naces, gateas, caminas y finalmente corres la carrera que Dios ha puesto delante de ti. ¿Acaso un verdadero cristiano se debe de conformar con el mero hecho de un encuentro casual con Dios? Te pregunto, ¿eso debe ser el fin de yo me siento cómodo o cómoda donde estoy con el Señor? ¿Cómo yo puedo aumentar mi conocimiento de Dios? ¿Cómo yo me puedo acercar más a Dios, hermanos? ¿Cómo puedo conocerle mejor? Y la respuesta es la misma de siempre. Como tú conoces a tus mejores amigos, pasando tiempo con Dios, pasando tiempo con su palabra. Hablar con Él y volver a meditar en Él. Meditar en Él y volver a hablar con Él. Hablar con Él y leer su palabra y volver a meditar. Mira, hermanos, el tiempo de Dios no se puede comprometer con nada. Yo vuelvo y lo digo, lo he dicho 1000 veces, pero el tiempo que yo me levanto y estoy con Dios no se puede comprometer ni con el esposo que lo amamos mucho o la esposa, ni con los hijos que los amamos mucho, ni con los perros que amamos mucho en mi caso, ni con el patio que tengo en la casa y las plantas lindas que tengo. No, hermanos, ni con la pintura que le quiero dar a la casa, ni la decoración nueva, ni lo que voy a hacer, que hay gente que se ha vuelto loca decorando la casa ahora, que bueno, yo me gozo, gloria a Jesús, pero no, hermanos, pasar tiempo con Dios es mi compromiso de conocer a Dios. Cuando yo estoy con Dios, había una persona que decía, y no me acuerdo ahora, no quiero decir quién fue el que lo dijo porque no quiero equivocarme, pero decía que mucha gente ora y hablan con Dios, pero nunca esperan que Dios les conteste. Se levantan antes de que Dios les hable. Y los otros días yo le comentaba a Chari que yo estaba hablando con el Señor y el Señor me dio un regaño, porque yo espero que Dios me hable. Y me dijo que buscar en el diccionario una palabrita. Me dijo, busca lo que significa esto en el diccionario, que quiero que añadas esto a tu vida. Y yo busqué, yo hice el ejercicio y dije, anda, Señor, wow. Me dio una palabrita que yo no sabía lo que significaba. Y no te lo voy a decir porque eso es algo de Él conmigo. Esto es íntimo con Dios y yo. O sea, no te voy a decir lo que es. Pero cuando estaba hablando con el Señor, Dios me habló y me dijo, ¿sabes una cosa? Me estás fallando en esto.
y quiero que busques esta palabra. No me dijo el significado él. Me dijo, búscalo en el diccionario. Mira, pasa el trabajo de buscarlo en el diccionario. Cuando yo lo busqué en el diccionario y vi todas las definiciones que habían, yo dije, anda, Señor, esto está fuerte lo que tú me estás diciendo. Pero como Dios me ama y está en intimidad conmigo y yo estoy creciendo con Él en su conocimiento, cuando yo hablo con Él, yo espero que Él me hable. Y si yo espero que Él me hable, yo tengo que hacer lo que Él me dice. Porque de lo contrario, ¿para qué hablo con Él y que Él me hable y yo no haga lo que Él me diga? Y si yo leo la palabra y Dios me toca a través de ella, ¿por qué no la vivo? ¿Por qué hago lo que me da la gana? Si he hablado con Dios, si he meditado en su palabra, si he escuchado los mensajes que se mira aquí, los predicadores son excelentes. Aquí todos mis predicadores son buenos, hermanos. Y yo siempre lo digo, son mejores que yo. Y yo me gozo. Yo me gozo escuchando a Delia. A mí me encanta Delia, trazando la escritura. Yo me gozo escuchando a Gisela. Yo me gozo escuchando a Nancy Jordán, a Nancy Martínez, al mismo Ronald que le decía que cada vez que trae la palabra, cada hermano que predica, el hermano Leonardo, el hermano David. Yo tengo mi pastor y mi evangelista, aleluya, gloria a Jesús. Hermanos de poder y de fuego que trazan esa palabra bien. Cada uno de esos hermanos, perdone si no lo mencioné y usted predica en la iglesia, pero yo me gozo con cada uno de ustedes. Pero yo me gozo más cuando nosotros todos podemos conocer a Dios y nos podemos entrar en esa intimidad maravillosa con el Señor, aleluya. Cuando podemos conocerle mejor y cuando llegamos a la casa de Dios y todos podemos obedecer su palabra, que no me molesta ni lo que me diga el pastor ni lo que me diga el otro. Tú sabes que hace muchos años, y ya Firpi partió a morar con el Señor, pero cuando yo estaba en la iglesia de Firpi, yo recuerdo, me voy a mover un poquito, Ronald, perdóname. Yo recuerdo que yo tenía un traje que me llegaba ahí, porque en la iglesia de Firpi la ropa tiene que estar por debajo de las rodillas. Y yo estaba dirigiendo un devocional y yo tenía un saquito. Y yo dirigí un devocional que nos gozamos un montón, no es por nada, pero antes yo cantaba mejor que ahora. Y dirigimos un devocional de unción tremendo. ¡Wow! Alaba de pollo. Entonces, yo recuerdo que yo alababa al Señor y aquel movimiento del Espíritu en la iglesia tremendo. Y terminé ese devocional. Cuando Firpi coge el micrófono, yo estoy de frente sentada, él dice, la hermana Chinita, porque ellos me decían Chinita, la hermana Chinita aquí es una de las hermanas, y así le estoy citando lo que él dijo, es una de las hermanas que mejor dirigen los devocionales aquí, pero hoy la hermana Chinita vino vestida inadecuadamente para dirigir el devocional, porque cada vez que levantaba la mano se le veían las rodillas, y todo el mundo hizo, me miró. Cuando tú conoces a Dios y estás lleno de la presencia del Señor, ¿tú sabes qué? A mí eso no me molestó. Para nada, al contrario, me sentí cómoda. Porque yo conozco a Dios y yo sé cuáles son las normas de la iglesia. Por lo tanto, si tú crees que me dio coraje, te equivocaste. Ni siquiera me molestó. Al contrario, bajé la cabeza, me gocé en el Señor de haber sido reprendida por mi pastor. Y entiendo que no, quizás no es la mejor técnica. Yo jamás le haría eso a alguien aquí. Digo, yo hago maldad de vez en cuando, pero es de broma. Pero en serio así, no, hermanos, yo no me gusta hacer eso. Pero cuando estamos llenos de Dios y conocemos a Dios, no vemos maldad en estas cosas, hermanos. No vemos que Él lo haya hecho de la forma en que, no. Hemos aprendido a conocer a Dios porque hemos meditado en Él. Y cuando hemos meditado en Él, le creemos a Dios. Cuando le creemos a Dios, confiamos en Él. Vuelvo a repetirlo, ¿verdad que sí? Y yo voy a hacer una comparación del conocimiento que es un poquito dispareja, pero usted ha visto esas personas que conocen de comida, que usted ve esos programas que una persona puede preparar un plato y esa persona está degustando ese plato y te dice, le echaste demasiado comino, o le echaste demasiado curry, o le echaste esto y tiene esto. Te puede decir cada ingrediente que tiene esa comida y en qué fallaste en el ingrediente, porque pueden degustar esa comida y conocen tanto lo que saben, de lo que saben, que te pueden decir en qué fallaste. Pues cuando tú conoces a Dios de esa forma, hermanos,
Cuando tú conoces a Dios, que tú sabes lo que Dios le agrada y lo que no le agrada, hermanos, tú estás anclado en Dios y no hay COVID-19, no hay cáncer, no hay falta de dinero, no hay nada que te mueva del amor de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que se te vaya, porque está grabada su verdad en tu corazón y Él se ha convertido en algo tan precioso para ti, hermanos, que no hay forma. Así es que Dios quiere que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Él cada día. Dios quiere que tú, cuando vayas a orar, le pidas a Él la sabiduría y el entendimiento. Cuando tú vas a orar o a leer la palabra, Señor, voy a hablar contigo. Dirígeme lo que voy a hablar contigo. Señor, voy a leer tu palabra. Dame sabiduría, háblame por esta escritura. Señor, háblame cuando yo esté hablando contigo. Señor, yo no quiero hacer un monólogo. Yo le digo al Señor, yo quiero que tú me hables también. Y cuando nosotros podemos meditar, si te quedas un rato, como hago yo algunas veces, que después que he hablado me quedo así, y el que me ve parece que estoy en el limbo, pero no estoy en el limbo. Estoy esperando que Dios me conteste. Porque yo sé que Dios habla, porque yo lo conozco, porque tengo intimidad con Él. Hermanos, y esa intimidad me hace entender cada vez más lo que Él hace en mi vida. Yo entiendo lo que Dios hace en mi vida. Yo lo entiendo, hermanos. Si tú no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, es tiempo de que aprendas a conocer más a Dios, para que entiendas por qué Dios está haciendo algunas cosas en tu vida. Porque cuando conocemos a Dios, cuando lo conocemos, entendemos su propósito. Termino con esto. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, yo la he tenido, de conversar con alguien que ha conocido a Dios íntimamente en el lecho de la muerte. Cuando tú comienzas a hablar con esa persona que ha conocido a Dios y está ya a punto de morir, que lo único que le interesa, hermanos, es hablarte de la palabra de Dios. Y que cuando tú vas a tratar de hablarle a esa persona y de estimularle espiritualmente, tú, aleluya, tú eres el que termina siendo edificado. Porque la persona comienza a disertar la palabra de Dios con una sabiduría tan grande que tú te quedas así, mire. Y la persona apenas puede hablar. Yo viví eso. Apenas puede hablar porque se está muriendo, pero está tan viva delante del Señor que te está dando un estudio bíblico de vida, de conocimiento, de una vida bien vivida y de un conocimiento de Dios tan grande. Aleluya. Que tú sabes que esa persona verdaderamente estaba en la presencia de Dios. Que tú sabes que esa persona que se está yendo verdaderamente conoció a Dios. Porque tú no has podido ni abrir la boca. Porque la persona tomó los topos para hablarte de Dios. No para que tú sepas que sabe mucho, sino porque está tan agradecida del Señor, que lo único que puede hablar con el con el último aliento de vida es de quien está a punto de ver. Es de aquel a quien ha amado, de aquel a quien ha conocido, de aquel a quien ha entendido. Aleluya. Hermanos, esa experiencia yo la he vivido y es una experiencia maravillosa. Esa persona parte de la tierra como todo un soldado, como todo un atleta que ha corrido la carrera y ha peleado la buena batalla. Soldado que ha peleado la buena batalla y el atleta que ha corrido la carrera. Y lo último que tú puedes hacer es alabar a Dios por la vida de un hombre o una mujer que verdaderamente ha peleado como un buen soldado de Jesucristo y que ha corrido como un buen atleta de Jesús y que está partiendo de esta vida dejando el conocimiento del Dios a quien ha conocido y a quien le ha servido toda una vida. ¿Conoces tú a Dios de esa forma, iglesia? ¿Conoces tú a Dios de esa forma o vives una vida de temor, de ansiedad por el futuro incierto? Hace poco a mí alguien me escribió, el futuro es tan incierto, y es una persona creyente, no de nuestra iglesia. Y yo le pongo, sí, el futuro es incierto,
pero nosotros tenemos un Dios poderoso que nos lleva de la mano a través de ese futuro que parece incierto, pero no es incierto nada, porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene todo, vuelvo a repetirlo, todo bajo control. El COVID-19 no es una sorpresa. Dios lo sabía, gloria al Señor. Lo que está pasando en la iglesia ahora no es una sorpresa. Dios lo sabía. Ahora, como la iglesia utilice apropiadamente este momento y el conocimiento que queremos tener de Dios, depende de ti y de mí. Dios nos ha dado un tiempo para disfrutar de muchísimas cosas, pero sobre todas las cosas, para conocer a Dios. Es el deseo de Dios que tú y yo crezcamos en su conocimiento. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por tu palabra maravillosa y te doy gracias porque nos has permitido exponerla. Yo te pido que cada uno de los hermanos que escucha esta palabra sea tocado por ella, Señor. Inquieta a aquel que no le interesa, porque hay gente de la iglesia que ni siquiera oye los mensajes, son tan espirituales que no necesitan oír los mensajes de nadie. Pero, Señor, yo te pido que los toques y que puedan escucharlos, Señor, para que verdaderamente conozcamos y entremos en la humildad que tenemos que entrar. Señor, en la mansedumbre que tenemos que entrar, en el amor que tenemos que entrar y en el conocimiento revelado tuyo que tenemos que entrar, para que podamos entender tu perfecta voluntad, para que podamos hacer tu perfecta voluntad, para que podamos ser apasionados por Jesús, para que podamos ser comprometidos por Jesús, Señor, y para que te demos lo mejor de nosotros mientras tengamos hálito de vida, que nos sacrifiquemos para ti únicamente, Señor, que nos desgastemos para ti, Señor, como tú quieres que nos desgastemos para ti. Como decía el apóstol Pablo, aunque este hombre exterior se va desgastando día a día, no obstante el interior se renueva cada día. En el conocimiento del Señor, añado yo, en ese conocimiento de Dios se va renovando cada día, que es tu voluntad, Señor. Te pido eso para mis hermanos. Te pido que esta iglesia misionera, Camino de Santidad, cada día madure en el conocimiento de ti y que no tengamos que ser enseñados, que dejemos la ansiedad, hermanos, y la preocupación que siempre tenemos encima, que yo no la entiendo, Señor, aleluya, pero yo te pido que tú pongas tu mano poderosa y en lugar de ansiedad pongas paz, y en lugar de desaliento pongas fe, y en lugar de desconocimiento pongas conocimiento, Señor, y en lugar de necedad pongas sabiduría, oh Dios, y pongas paz en medio de la tormenta de cada corazón, Señor. Oro en el nombre de Jesús, creyendo que ha sido hecho. Mira a los que están enfermos, reprendo el espíritu de enfermedad de cada cuerpo, ato la enfermedad en el nombre de Jesús y te presento, Señor, los cuerpos sanos para ti, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga mucho. Nos vemos y ahorita en el chat de anuncios y de palabras de aliento te vamos a estar dando las instrucciones para cuando comencemos el 31. Aquí puedo decir que el que no esté en la lista no puede entrar. Dios te bendiga.